Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 7 de matemática. Para el grado 10º, el área de matemática, la asignatura de trigonometría, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es números reales. Y el tema de la clase del día de hoy se llama concepto de función, dominio y recorrido. Los saberes previos. ¿De qué depende el valor que se paga por la compra de las unidades de cierto producto? Analicemos esta situación, muchachos. Algunas situaciones de la vida cotidiana pueden expresarse como funciones. ¿Cómo puede expresarse la relación entre el consumo de gasolina de un auto y los kilómetros que recorre? Para resolver esta situación, vamos a ver el siguiente tema que se llama conceptos de función, dominio y recorrido. La función real para el caso del consumo de gasolina de un auto se puede plantear de la siguiente forma. Y será igual a la función de X. ¿Sí? O sea, de acuerdo a esta fórmula planteada en matemática, en la cual Y es la gasolina usada y X los kilómetros recorridos, que indicarán que la gasolina usada depende del número de kilómetros recorridos por el auto. ¿Ok? Y esta sería la forma que usted tendría para resolver ese tipo de caso o esa situación planteada en el análisis. Ahora miremos una función real en F de variable real. Es una regla que asigna a cada número X de un subconjunto de los números reales un número o un único número real. Y se escribe que Y será igual a la función de X. Y se dice que Y es la imagen de X bajo la función o bajo F. Y este sería nuestro primer concepto. ¿Ok? Teniendo en cuenta este concepto que acabamos de ver, de la función real, existe el subconjunto de números reales para los que la función está definida como dominio de F y se denota en matemática con la letra D mayúscula sub F o en F minúscula. Esto se denomina dominio de F. Esta parte que está. Entonces, los valores que toman la imagen formada o que forman un subconjunto denominado imagen, rango o recorrido de F, se denotará como R mayúscula en F. ¿Ok? O el recorrido de la función. Teniendo en cuenta eso, F, la función será denotada por el dominio de F con los valores que toma la imagen formando el subconjunto de recorrido de F. O sea, esta parte que está aquí. Eso quiere decir que X en relación a Y será igual a la función de X. El número real X, que pertenece al dominio de una función en F, recibe el nombre de variable independiente. El número asociado por F al valor X se denomina variable dependiente. Entonces las funciones se pueden representar en el plano cartesiano y en el eje X correspondiente a la variable independiente y el eje Y a la variable dependiente. ¿Ve lo que dije? En X la variable independiente y en Y la variable dependiente. Y esa sería la forma.
Entonces miremos un ejercicio en base a los conceptos que yo acabo de decir. ¿Sí? Me dice que la función con la que cada número real X, cuando hablamos de X, hablamos de la variable independiente enseguida, se le asigna su cuadrado que se puede representar matemáticamente en una tabla como la que tenemos actualmente en la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que este cuadrito que tenemos aquí es una distribución de valores para poder hallar la función de la gráfica, ¿ok? En donde es todos estos valores están representados gracias a una expresión algebraica, como es la de y igual a la función de x, que será igual a la x a la 2, elevado a la 2. Donde x, como les dije anteriormente, es la variable independiente y y será la variable dependiente. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar y utilizamos todos estos valores que nos van dando aquí y los vamos representando por coordenadas y las vamos ubicando en el plano cartesiano, nos va a dar esta imagen en el plano cartesiano. Entonces quiere decir que de acuerdo a esta tablita, gracias a la expresión algebraica, la función que se da en el plano cartesiano se puede evaluar para cualquier valor real. Por lo que el dominio de f, que será igual a los números reales, en este caso todos estos números son reales. Y como la imagen siempre es el número no negativo, entonces el recorrido de en f será igual al intervalo cerrado en 0 más el intervalo infinito abierto, que es este que está aquí. Y esa sería la forma de nosotros poder representar toda la función. Tomemos esto como una referencia. No todas las funciones se pueden evaluar para cualquier valor real. Entre estas están las funciones radicales. ¿Recuerdan las funciones radicales que vieron en noveno? Bueno, con índice radical par y las relacionales. Para ellas es necesario analizar el dominio teniendo en cuenta las restricciones que tienen sus estructuras algebraicas. Las estructuras algebraicas las vieron en octavo. Bueno, en las primeras, al evaluar el radicando, este debe dar un número mayor o igual que 0. Y para las segundas, el denominador no se puede anular. Quiere decir que otro motivo para restringir un dominio puede ser el contexto real en que se encuentra cada función o la función. ¿Sí? Denotada, por ejemplo, en una imagen, así como lo muestra este ejercicio que está aquí. Me da el ejemplo, me da la distribución de la función en base a una expresión algebraica y me da la imagen de acuerdo a una gráfica. Tengamos en cuenta este ejercicio que nos dice que se observa cómo se determina el dominio de la siguiente función. Si tenemos una función a, por ejemplo, la función en x que será igual a x elevado a la 2 más 3x. Como f puede evaluarse para cualquier número real, entonces el dominio de la función en f será igual a los números reales. Ahora, para la b, g como función en x será igual a 2 más raíz cuadrada de x menos 3. Esto es otra expresión, ¿verdad? Por lo tanto, la función g solo se puede evaluar para valores de x nada más.
tales que X sea menos 3 o mayor o igual que 0. Luego, el dominio de la función G será igual a 3 cerrado, a 3 en el intervalo 3 cerrado más el intervalo de infinito abierto. Para la opción C, la función h de x será igual a x elevado a la 2 menos 9 sobre x menos 2. Entonces, aquí en este caso, la función h no se puede evaluar en los valores de x, porque anulan el denominador. Por lo tanto, el dominio en relación a la función de h será los números reales menos el intervalo de 2 o el número real 2. Estas serían las determinaciones del dominio de cada función en base a estas funciones que acabo de mencionar. Pero existen unos criterios de la recta vertical. Cuando hablamos de la recta vertical nos vamos a un plano así como el que tenemos enfrente, ¿sí o no? Que esta será una manera para determinar si una gráfica representa una función, ya que consiste en trazar una recta vertical, o sea, la perpendicular del eje X. ¿Cuál es la perpendicular del eje X? Esta que está aquí. Ya se acordaron de la perpendicular del eje X. Bueno. O al eje X. Y verificar que corte dicha gráfica en exactamente un punto. En este momento, trazada la circunferencia, nos está cortando de acuerdo a la función que se está dando en estos momentos. En este punto se corta y en este punto se corta. ¿Sí? En la gráfica la expresión X a la potencia 2 más Y a la potencia 2 será igual a 4. En la recta vertical, X será igual a menos 1. ¿Sí? Aquí, este sería menos 1, que es el punto este. Por lo tanto, corta la circunferencia en dos puntos distintos, como ya se los había dicho anterior. Por consiguiente, la gráfica corresponde a una relación que no es función. O sea, esto no es función. Ahora verifiquemos estas dos gráficas. Dense cuenta que para determinar si la gráfica de la figura 2.3 representa una función, se traza la recta, ¿verdad? Donde X es igual a menos 2 en este punto. Que esta interseca la gráfica en dos puntos distintos, en este punto y en este punto. Por lo tanto, esta tampoco representa una función. Bueno, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase, muchachos.